El día que supe que algo andaba mal no fue porque encontré un mensaje extraño, ni porque escuché una conversación a escondidas. Fue por el perfume. Sí, el perfume. Marta siempre usaba el mismo desde que la conocí. Un aroma suave, casi imperceptible, como flor de azahar con un fondo dulce. Siempre decía que los perfumes caros eran una tontería y que aquel, uno barato de farmacia, le recordaba a su madre. Pero ese viernes, cuando entró en casa, traía otro olor. Uno fuerte, caro, penetrante. No me malinterpretes, olía bien. Demasiado bien. Como si acabara de salir de una tienda de lujo en el centro de Madrid. Pero lo que me llamó la atención no fue el aroma en sí, sino el hecho de que no era suyo. No era el tipo de perfume que una mujer como Marta usaría. Era el tipo de perfume que se queda pegado después de abrazar a alguien más. Ella no se dio cuenta de que lo noté. Se quitó los tacones, saludó a nuestra hija con un beso rápido, y me lanzó un ¿qué hay para cenar?, como si nada. Y ahí empezó todo. No le dije nada. Solo observé. Y ese fue mi primer error, no actuar. Pero también fue el primer paso hacia lo que terminaría siendo la peor, y más reveladora, etapa de mi vida. El sábado siguiente me desperté temprano, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía quitarme esa duda de la cabeza. Era como tener una astilla clavada en el pensamiento, algo que molesta pero que todavía no duele lo suficiente como para sacarla. Marta dormía a mi lado, de espaldas, y pensé en lo fácil que sería dejarlo pasar. Inventarme una excusa, convencerme de que todo era paranoia. Pero había algo en mi pecho que no me dejaba tranquilo, y no era celos. Era otra cosa. Algo más frío, más seco, más parecido a una sospecha con patas. Desayunamos juntos, como siempre. Ella preparó café, tostadas con aceite y tomate, y me preguntó si quería acompañarla al centro comercial más tarde. Se notaba más animada de lo normal, como si tuviera prisa por normalizar lo que fuera que pasara por su cabeza. Le dije que no, que tenía cosas que hacer en casa, y ella no insistió. Me besó rápido en la mejilla y se fue en su coche sin preguntarme nada más. Justo después de que se fue, me senté en el sofá con el mando de la tele en la mano, sin encenderla. Me quedé pensando en lo que estaba dispuesto a hacer. Nunca había revisado nada suyo, nunca la había seguido, nunca había dudado realmente de ella, pero por primera vez sentí que el silencio no me estaba ayudando. No tenía pruebas, pero tenía lógica. Marta salía más de lo habitual desde hacía semanas, cambiaba de humor muy fácilmente, y había algo nuevo en su forma de vestirse, como si intentara gustarle a alguien distinto a mí. Pero nada de eso me convencía del todo. Lo que sí me convenció fue el calendario. Revisando unos papeles en el escritorio, encontré su agenda de papel. Nunca usaba el móvil para eso, siempre escribía las cosas a mano. Abrí una página al azar y me encontré con una anotación en rojo, repetir el sitio de la semana pasada, 18:30. No había más detalles, solo esa frase escrita como si fuera un recordatorio cualquiera. El día era el martes anterior. Lo raro no era el mensaje, sino que el martes ella había dicho que iba a casa de su hermana a ayudarla con unos trámites. Yo la había creído sin pensar. La curiosidad me pudo. Busqué en el navegador del portátil familiar y, aunque ella solía borrar el historial, encontré algo mal hecho. Un correo de confirmación de reserva en un restaurante de tapas, para 2 personas, con fecha y hora que coincidía con esa nota. Marta no era tan cuidadosa como pensaba. El restaurante no era uno cualquiera, era un sitio bastante caro en el centro, uno al que jamás habíamos ido juntos. Se llamaba la Taberna de Félix y aparecía como uno de los más románticos en las reseñas. No podía justificarlo. No era con su hermana. No era un trámite. Era una cita. Esa noche no le dije nada. Volvió tarde, como siempre, y traía el mismo perfume caro. Me saludó con un beso rápido y se metió en la ducha.
Mientras el agua corría, yo estaba en el pasillo, apoyado en la pared, con el estómago revuelto y la mandíbula apretada. No sabía si tenía más ganas de vomitar o de romper algo, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me limité a respirar despacio y a decidir que tenía que verla con mis propios ojos. Ya no bastaba con dudar. Necesitaba confirmarlo. El martes siguiente, pedí el día libre en el trabajo sin darle detalles a nadie. Marta se despidió como siempre, con esa sonrisa falsa que ahora veía tan claramente, y se fue con su coche. La seguí desde lejos con el mío, asegurándome de mantener distancia. Ella condujo por unos 15 minutos hasta llegar a una calle pequeña cerca del centro. Aparcó, miró el retrovisor, se retocó el pelo y se bajó. Yo me detuve a 2 calles de distancia, bajé del coche y caminé como si estuviera paseando sin rumbo. Ella entró al restaurante sin mirar atrás. Esperé 20 minutos y luego entré también. Fingí mirar el menú en la puerta y eché un vistazo al interior. No hizo falta acercarme mucho. Ella estaba sentada en una mesa al fondo, con un hombre que no conocía. Alto, moreno, con camisa blanca y reloj caro. Se reían. Él le tocaba la mano. Ella no se apartaba. No había ninguna duda. Vi cómo le quitó el abrigo, cómo la miraba, cómo ella jugaba con la copa de vino como si tuviera 20 años. No podía creer que fuera la misma mujer que dormía conmigo todas las noches. No sé cuánto tiempo me quedé allí de pie. Tal vez 30 segundos. Tal vez 10 minutos. Lo que sé es que en algún momento, simplemente me di la vuelta y salí. No me vio. No me enfrenté. No monté ninguna escena. Caminé de vuelta al coche como si estuviera en automático. No sentía las piernas, no pensaba en nada. No lloré, no grité, no pegué a nada. Solo me senté en el asiento del conductor y miré fijamente al parabrisas sin arrancar. No sé si era tristeza, rabia o vergüenza lo que tenía dentro. Lo único que sabía con certeza era que en ese momento había muerto algo dentro de mí. Y lo peor es que ella aún no lo sabía. No dormí esa noche. Marta entró como si nada, me preguntó si quería cenar algo, y yo le dije que ya había comido. Se duchó, se puso el pijama, y se metió en la cama con su móvil, escribiendo mensajes con esa sonrisa que antes era para mí. Yo me quedé en el sofá fingiendo ver la televisión, sin volumen, solo para no mirarla a la cara. Mi cabeza no paraba. Tenía imágenes repetidas del tipo tocándole la mano, de sus risas, de la forma en que ella se había arreglado solo para él. No sabía si quería gritarle, preguntarle por qué, o simplemente largarme sin decir nada. Pero al final decidí que no iba a seguir callado. No después de haberla visto. No después de eso. A la mañana siguiente ella bajó a la cocina como siempre, en bata, con el pelo atado, y se preparó un café. Yo estaba ya vestido, con el abrigo puesto, como si fuera a salir. Ella me miró un segundo y me preguntó si me pasaba algo, como si notara la tensión. Le respondí con calma, que necesitábamos hablar. Me miró de reojo, incómoda, pero no dijo nada. Se sentó en la mesa, cruzó los brazos, y esperó. No me hizo falta rodeos. Le dije que sabía lo del restaurante, que la había seguido, que la vi con él. La taza tembló un poco en su mano pero no se rompió. No gritó, no lloró, no se levantó indignada. Solo dejó el café en la mesa y se quedó callada. Cuando no respondió, repetí lo mismo, esta vez con más fuerza. Le dije que la vi, que no había dudas, que no me dijera que era un compañero de trabajo o una comida inocente porque ya estaba cansado de fingir que no me daba cuenta de nada. Me miró fijamente, sin pestañear, y finalmente habló. No era la primera vez. Eso fue todo. Nada de negarlo. Nada de intentar cambiar el tema. Lo soltó como si no doliera, como si fuera una información más. Le pregunté quién era.
Me dijo que se llamaba Iván, que era alguien que conoció en un curso de formación hace meses, que habían coincidido varias veces en eventos del trabajo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Me respondió que desde hacía unas 5 semanas, pero que ya hablaban desde antes. Le pregunté si se acostaron. No contestó. Me bastó con el silencio. Le pregunté por qué, que le faltaba conmigo, que hice mal. Me respondió que no lo sabía, que no era culpa mía, que simplemente necesitaba algo distinto. Le dije que eso era una excusa barata, que si alguien necesita algo diferente lo habla, no se va por detrás. Le grité que mientras yo hacía la compra, recogía a nuestra hija del instituto y planchaba su ropa, ella se estaba arreglando para otro. Que mientras yo pensaba en nuestras vacaciones, ella pensaba en qué ponerse para gustarle a un desconocido. Y ahí perdió la calma. Se levantó, dio un golpe en la mesa, y me gritó que ella también estaba cansada, que no todo era perfecto, que no era feliz desde hacía tiempo, que yo no la miraba igual, que nuestra vida era una rutina insoportable. Yo le grité que eso no justificaba nada. Que nadie la obligó a quedarse conmigo. Que si estaba tan harta podía habérmelo dicho, podíamos haber hablado, intentado algo, o incluso separado, pero no engañar. Ella me dijo que no lo planeó. Que solo pasó. Que se sintió viva por primera vez en años. Que con él se reía, se sentía deseada, que se le olvidaba que tenía 40 años y una casa encima. Yo le pregunté si pensaba seguir viéndolo, y no me respondió. Solo me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba segura de nada, que no sabía qué quería. Entonces solté algo que llevaba todo el día guardándome. Le dije que ya no importaba lo que ella quisiera, que yo había tomado una decisión. Que me iba a quedar en casa por ahora, porque la casa era mía también, pero que a partir de ese momento dormíamos separados, y que ya había pedido cita con un abogado. Ella se quedó en silencio. Me miró como si no entendiera lo que acababa de pasar, como si no esperara que yo tuviera el valor de poner un límite. Subí las escaleras, cerré la puerta del cuarto de invitados y empecé a pensar en cómo iba a contarle esto a nuestra hija. ¿Cómo le explicas a una adolescente que su madre tiene a otro? ¿Cómo se sigue con la vida cuando te das cuenta de que llevas meses durmiendo al lado de alguien que ya no te quiere? No hubo más palabras esa noche. Ni la siguiente. Solo 2 personas viviendo bajo el mismo techo, cada una en su rincón, evitando cruzar la mirada, haciendo lo mínimo para convivir sin explotar. El respeto, el cariño, todo lo que nos unía, se había roto en una mesa de restaurante, en una cita que no era para mí. Y lo peor era que aún no sabía si había tocado fondo o si lo peor estaba por venir. Al tercer día sin hablarnos, me levanté con una idea clara: si ella iba a jugar sucio, yo también podía hacerlo. Durante años me comporté como el marido que todos consideraban ejemplar. Nunca salí con nadie a escondidas, nunca mentí, nunca dejé que el cansancio del trabajo me quitara las ganas de compartir tiempo con ella. Me dejé la piel por esta casa y por una relación que, ahora lo veía con claridad, solo había sido un monólogo. No estaba dispuesto a quedarme en silencio mientras ella me quitaba el respeto, la confianza y los años de mi vida como si nada. No se trataba de hacer justicia, se trataba de que al menos una vez ella sintiera lo que era perder el control. Empecé por lo más simple. Me pasé por la oficina de su hermana, con quien tenía buena relación desde siempre. Ella no sabía nada de lo que pasaba entre nosotros y cuando me vio aparecer, se sorprendió. Me ofreció café y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que no, que Marta y yo estábamos pasando por un mal momento, y que creía que era justo que su familia supiera por qué. Le conté todo. Sin adornos, sin exageraciones. Le dije que su hermana estaba saliendo con otro hombre, que lo vi con mis propios ojos, que ella lo había reconocido sin vergüenza, y que ahora vivíamos en la misma casa como 2 desconocidos. Al principio no me creyó. Luego se quedó en silencio. Me dijo que hablaría con Marta, que no quería posicionarse, pero que le dolía.
Yo no fui allí para buscar compasión. Fui porque sabía que lo que más le importaba a Marta era su imagen, su reputación en la familia, el que dirán. Esa misma tarde escribí un mensaje largo y detallado al grupo familiar de WhatsApp. Solo familiares cercanos. Les conté que íbamos a separarnos, que no podía dar muchos detalles pero que necesitaba espacio y que agradecía no recibir preguntas por ahora. No mencioné a Iván, ni usé palabras como engaño o infidelidad, pero fue suficiente para que todos empezaran a sospechar. Al día siguiente, Marta se levantó con el móvil lleno de mensajes de su madre, de su prima, de su tía de Alicante. La escuché desde la cocina, nerviosa, repitiendo que todo estaba bien, que no había pasado nada grave. No me miró en todo el día. Pero eso no era suficiente. Una parte de mí quería más. No para humillarla, sino para dejarle claro que no podía hacer lo que hizo y salir limpia. Recordé que guardaba varias contraseñas suyas, de redes sociales y de su cuenta del correo. No porque fuera un controlador, sino porque ella me las dio años atrás para ayudarle con un problema con su móvil y nunca las cambió. Entré en su cuenta de correo y busqué todo lo relacionado con él. Encontré varios mensajes, algunos insulsos, otros evidentes, y uno que directamente decía que había sido la mejor noche en mucho tiempo. Lo reenvié todo a mí mismo, luego cerré la sesión sin dejar huellas. No pensaba publicarlo, ni compartirlo con nadie, pero necesitaba tener pruebas por si ella intentaba negarlo después o si se ponía agresiva con el tema del divorcio. Luego llamé a un abogado. Le conté mi situación sin rodeos y me explicó los pasos a seguir para presentar una demanda de divorcio en caso de adulterio, especialmente si podía probarlo. Me dijo que con eso podía pelear por la casa, reducir al mínimo el tema económico y asegurarme de no tener que mantenerla. No había hijos pequeños de por medio, así que el proceso podía ser bastante directo si ella no ponía trabas. Me pidió las pruebas, se las mandé, y me dijo que me preparara para un proceso sucio, pero que él sabía cómo manejarlo. Le dije que adelante. El golpe final lo di en su trabajo. Sabía que Iván trabajaba en otra empresa pero en el mismo edificio. Uno de los chicos de mantenimiento del edificio era amigo mío, y a cambio de una pequeña ayuda con su coche, me confirmó que los había visto juntos más de una vez en horario laboral, saliendo a fumar, o volviendo de algún bar cercano. No necesitaba más. Preparé una carta anónima muy bien redactada con copias de los correos impresas, sin datos personales míos, y la envié a la empresa donde trabajaba Marta. No sabía si tendrían consecuencias, pero sí sabía que eso pondría algo de presión. Marta era obsesiva con su carrera, con sus contactos, con su imagen de mujer seria y profesional. Ver su mundo profesional tambalearse le dolería más que cualquier grito. Esa noche ella volvió antes de lo habitual. Me preguntó si sabía algo de lo que había pasado en su oficina, que alguien había enviado una carta con cosas personales, que estaban revisando correos, que la habían llamado de recursos humanos. Me encogí de hombros y le dije que no tenía ni idea, que probablemente era alguien que la conocía bien. Me miró como si supiera la verdad, pero no dijo nada. Entonces le solté una frase que llevaba días guardando. No he terminado contigo aún, Marta. Y tú tampoco has terminado de perder todo lo que creías tener seguro. No hubo respuesta. Solo el silencio de alguien que empieza a entender que ya no controla nada. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. El viernes por la noche me senté en la mesa del comedor con todo listo. Había puesto 2 copas, una botella de vino sin abrir y una hoja doblada encima del plato de ella. Cuando Marta entró, con la chaqueta aún puesta y cara de agotamiento, se detuvo al ver la mesa. No dijo nada al principio, solo me miró con desconfianza. Yo me senté sin decirle nada y esperé a que se acercara. Se quitó el abrigo lentamente, como si no estuviera segura de si quería sentarse o salir corriendo. Al final lo colgó y se sentó frente a mí. ¿Y esto?, preguntó, sin tocar la copa.
Le respondí que quería hablar con calma, sin gritos, sin interrupciones, sin escapar por el pasillo o esconderse en el baño. Que no era una trampa ni un teatro. Solo una conversación que debíamos tener porque lo contrario era vivir como si no pasara nada. Ella suspiró, se frotó la frente y dijo que si eso me iba a ayudar a cerrar el tema, que adelante. Le serví vino, no lo tocó, y empecé. Le dije que después de todo lo que había pasado, había intentado comprenderla, de verdad. Que durante varios días me pregunté si yo también había tenido alguna culpa, si me volví aburrido, predecible, distante, lo que fuera. Pero que cada vez que lo pensaba más, solo encontraba pruebas de que hice lo que se suponía que debía hacer. Que siempre estuve ahí, que jamás la rechacé, que siempre quise estar con ella y formar algo duradero, y que lo que había roto esto no fue una pelea, ni un mal año, ni una falta de cariño, sino una decisión consciente que ella tomó sin decirme nada. Ella solo bajó la mirada, no intentó interrumpirme. Yo seguí. Le dije que había pasado por todas las etapas que uno espera cuando lo traicionan: rabia, negación, asco, tristeza, humillación. Que hubo noches en las que me acosté con la mandíbula tan apretada que amanecía con dolor. Que hubo momentos en los que me pregunté si era mejor hacerme el tonto y seguir, por comodidad, por orgullo, por miedo. Pero que ya no quedaba nada que justificar. Que ahora lo único que quería era salir limpio de todo esto, sin tener que pedir permiso ni disculpas por cosas que no hice mal. Ella alzó la vista por primera vez desde que me senté y me dijo que no sabía qué decir. Que no tenía una respuesta para lo que yo sentía, que no tenía cómo explicarlo. Que todo empezó como algo sin importancia, una especie de escape, una distracción, y que de pronto ya no supo cómo parar. Le pregunté si todavía lo veía. Me dijo que no. Le pregunté si todavía quería seguir conmigo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que no lo sabía. Que parte de ella quería reparar las cosas, pero que otra parte sentía que ya no había nada que recuperar. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no fue honesta cuando todavía había algo que salvar. Me respondió que tenía miedo. Miedo de perderlo todo, de quedarse sola, de ser la mala, de ver la decepción en mi cara. Le dije que ya no tenía sentido todo eso. Que la decepción ya la había visto, que sola no iba a quedarse porque siempre habría algún otro como Iván, y que mala no era por estar cansada del matrimonio, sino por haber elegido esconderlo todo mientras fingía que todo seguía igual. Le dije que si de verdad hubiera querido arreglar algo, lo habría hecho antes de meterse en esa relación paralela. Y que ahora era tarde. Ella se levantó de la mesa, dio un par de vueltas por la sala como si buscara algo que decir, y volvió a sentarse. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos separamos?, preguntó, casi en voz baja. Le respondí que ya había hablado con el abogado, que el proceso estaba en marcha, que no había vuelta atrás. Que no quería compartir una casa con alguien en quien no confiaba, que no podía dormir tranquilo sabiendo que ella había sido capaz de mirarme a la cara mientras le escribía a otro. Le dije que por ahora me quedaría en casa hasta que se resolviera todo legalmente, pero que quería que quedara claro que no éramos pareja, que no había más cenas juntos, ni conversaciones forzadas, ni intentos de normalidad. Que a partir de ese momento, cada uno cuidaba su parte y no más. Ella aceptó sin oponer resistencia. Dijo que lo entendía. Que aunque le dolía, sabía que lo merecía. Me dijo que todavía me quería, pero que no esperaba que yo le creyera. Me dijo que no sabía cómo seguir su vida, que tenía miedo de lo que vendría, pero que no iba a impedirme seguir con la mía. Le dije que no quería verla mal, que no buscaba destruirla, pero que tampoco iba a cargar con su culpa. Que ya era momento de que ella viviera las consecuencias de sus decisiones sin esperar que yo actuara como amortiguador. Se quedó callada, con la copa de vino entre las manos, sin probarla. Me levanté de la mesa, llevé mi plato a la cocina, y sin decir nada más subí las escaleras hacia el cuarto de invitados. Mientras cerraba la puerta, escuché cómo ella apagaba las luces del comedor,
con pasos lentos, como quien intenta no romper el poco silencio que queda entre dos personas que alguna vez compartieron todo y ahora no comparten nada. El divorcio tardó menos de lo que imaginaba. No hubo peleas en el juzgado ni amenazas cruzadas, solo firmas, documentos, números fríos y acuerdos repartidos como si estuviéramos liquidando una empresa. Marta aceptó todo sin discutir demasiado, incluso algunas condiciones que pensé que iba a rechazar. Tal vez ya estaba agotada de luchar por una vida que ella misma rompió o tal vez sabía que en el fondo no tenía derecho a exigir nada más. La casa me la quedé yo, no por capricho ni por orgullo, sino porque tenía sentido. Ella buscó otro sitio donde vivir, algo más pequeño, más céntrico, con menos historia y menos fotos colgadas en la pared. El día que se llevó sus cosas, yo no estuve. Preferí irme a caminar por el parque durante horas hasta que me llamó para decirme que ya había terminado. Cuando regresé, su lado del armario estaba vacío, los cajones ordenados, y la casa se sentía distinta aunque todo estuviera en el mismo sitio. La primera noche sin ella fue la más silenciosa de todas. No porque antes habláramos mucho, sino porque ahora el silencio era completo, sin posibilidad de conflicto ni reconciliación. Me senté en la cocina con una cerveza, mirando la ventana sin esperar nada. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Era una sensación rara, como si todo estuviera suspendido en el aire, sin emociones concretas. Solo el hecho de estar solo, con la mente en blanco y la certeza de que ya no había nadie que pudiera mentirme dentro de esas paredes. Durante las semanas siguientes volví a una rutina básica. Trabajo, casa, algo de deporte, llamadas cortas con familiares que no sabían bien qué decir. Algunos me preguntaban cómo estaba y yo respondía que bien, aunque no sabía exactamente qué significaba eso. Empecé a dormir mejor, sin esa tensión en el pecho, sin ese cansancio que no se va con descanso. No echaba de menos a Marta, y eso me sorprendía. No porque no hubiera sido importante, sino porque me había acostumbrado tan rápido a su ausencia que sentía que llevaba más tiempo solo del que realmente había pasado. Una tarde, su hermana me llamó. Me dijo que había visto a Marta y que estaba más delgada, más callada, que no parecía la misma. No supe qué decirle. No le deseaba el mal, pero tampoco me nacía consolarla. Lo que hiciera con su culpa era cosa suya. Yo tenía bastante con reconstruir lo mío. Me limité a escuchar en silencio y colgar cuando la conversación empezó a girar en círculos. Tiempo después, Marta me escribió. Un mensaje breve, sin rodeos. Me preguntaba si podíamos vernos un momento, tomar un café, hablar como adultos que ya no tienen nada pendiente. Tardé varios días en responder. No porque no supiera qué hacer, sino porque no estaba seguro de querer volver a verla. Al final accedí. Nos encontramos en una cafetería del barrio, una de esas donde los camareros no preguntan nada y los cafés saben igual que en cualquier parte. Marta estaba distinta. Más apagada. Me sonrió con esa sonrisa forzada que ponen las personas que ya no saben cómo comportarse contigo. Nos saludamos con 2 besos y nos sentamos. Me dio las gracias por haber aceptado. Me dijo que no venía a buscar nada, que no pretendía que volviéramos, ni que le perdonara. Solo quería hablar conmigo una vez más, porque le parecía justo cerrar las cosas sin rencor. Le dije que no le guardaba odio, que lo que hizo fue su decisión, y que aunque me destruyó por dentro, ya no sentía esa herida abierta. Que lo que me dolía no era que se fuera con otro, sino que lo hiciera sin avisar, sin enfrentarlo, como si yo fuera un obstáculo más y no la persona con la que compartió 10 años. Me dijo que lo sabía, que había pensado en eso muchas noches, que no se sentía orgullosa de nada. Que no se trataba de Iván, que él fue una excusa para salir de un lugar donde ya no sabía cómo respirar. Que conmigo no le faltaba nada material, pero que se sentía invisible. Le respondí que si eso era verdad, habría bastado con decirlo. Que la madurez está en enfrentar los vacíos, no en llenarlos a escondidas. Me dijo que tenía razón, que en eso sí falló y que ya no podía cambiarlo.
Nos quedamos un rato en silencio. Luego me preguntó cómo estaba. Le dije que tranquilo, que no estaba feliz todavía, pero que cada día era más ligero. Pagamos el café a medias. Me dio un abrazo antes de irse. No fue un abrazo largo ni profundo, fue uno breve, correcto, como los que das cuando cierras una etapa. Caminó calle abajo sin mirar atrás, y yo me fui en dirección contraria. Esa noche, al llegar a casa, abrí una libreta nueva y empecé a escribir. No sobre ella, ni sobre el divorcio, sino sobre lo que quería hacer ahora. No tenía grandes planes, ni ganas de aventuras nuevas. Solo una lista simple: arreglar el baño, visitar a mi sobrino en Zaragoza, cambiar los muebles del salón, volver a tocar la guitarra los domingos, ir al cine solo. Cosas pequeñas, pero mías. Cosas que no dependían de nadie más. Porque al final eso era lo único que me quedaba claro. Si algo aprendí de todo esto, es que uno no puede controlar lo que el otro siente, ni evitar que te traicionen, ni predecir cuándo se rompe lo que parecía firme. Pero sí puede decidir cómo responder. Yo elegí reconstruirme sin drama, sin venganza disfrazada de justicia, sin repetir errores. Elegí cerrar la puerta y no dejarla entreabierta. Elegí empezar de nuevo, sin mirar atrás. Porque todo se puede romper, pero también todo se puede soltar. Y eso, al menos para mí, fue suficiente.